Alguien debía de haber calumniado a Joseph K., porque, sin haber hecho nada malo, fue detenido una mañana. Extracto de El proceso, de Franz Kafka, escritor checoslovaco. Esta novela inacabada fue publicada de manera póstuma en 1925. Trata de una persona que es arrestada por una razón que desconoce. Onda UNED. Imagen y sonido, hasta donde estés. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en un programa de Cátedras Sin Fronteras aquí en Onda UNED. Hoy te saludan la periodista Ángela Arias en compañía del tutor Sergio Arce de la asignatura Intervención Social y Educativa de la Persona Infractora. Don Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de estar en el programa de nuevo. Hoy iniciamos este programa con un extracto de una famosa novela que habla sobre la opacidad en los procesos judiciales públicos. En este programa vamos a dar énfasis a la importancia del cumplimiento de los debidos procesos para las personas profesionales de la carrera de criminología y para la ciudadanía en general. Pero antes te dejamos con una curiosidad y ya volvemos. ¿Sabías que en la propia universidad hay un cumplimiento de los debidos procesos académicos? Un ejemplo son las rúbricas de evaluación, que permiten al estudiantado conocer a priori cuáles son las reglas del juego y cómo se obtendrá la calificación. Esto genera un equilibrio de poder entre la persona docente y el estudiantado. Acompañamos tus estudios. Cátedras Sin Fronteras. Muchísimas gracias por estar aquí en otro programa de Cátedras Sin Fronteras de Onda UNED. Seguimos conversando con Sergio Arce, tutor de la asignatura Intervención Social y Educativa de la Persona Infractora. Empecemos por conversar sobre qué es el debido proceso. Bueno, vamos a empezar leyendo una definición de lo que es el debido proceso. Vamos a decir que es una garantía, una serie de derechos y principios tendientes a proteger a la persona humana frente al silencio, al error o la arbitrariedad. Y no solo de parte de los aplicadores de derechos, sino también del propio legislador. Expliquemos eso. Cuando hablamos de una serie de derechos y principios, estamos hablando, vamos a poner un ejemplo de un derecho, el derecho al trabajo o el derecho a la educación. Una persona estudiante matricula en la UNED merced al derecho a la educación. Igual matricula una persona estudiante en el kinder o en primaria o secundaria. Es un derecho. Ahora, cuando hablamos de principios, estamos hablando de valores tutelados que tiene el ordenamiento jurídico. Entonces, podríamos hablar el principio de, vamos a ver, de la libertad. Nadie es considerado culpable hasta que no se compruebe, se corrobore lo contrario. Esto implica, ¿verdad?, que la persona va a ser libre, no va a perder su libertad, siempre y cuando no se haya comprobado y haya sido castigado de acuerdo a un debido proceso esa libertad. Entonces, derechos, principios. Dijimos la persona humana respecto al silencio, el error o la arbitrariedad, en este caso de la administración. Un ejemplo de silencio que perjudique a la persona administrada. Supongamos que una persona estudiante hace una petición al tutor o tutora que representa a la administración y resulta que ese tutor o tutora no le contestan. Entonces aquí hay una situación de silencio que perjudica
a la persona administrada. Un ejemplo de error o un ejemplo de arbitrariedad. El ejemplo de la arbitrariedad podría ser este primer extracto del primer capítulo de la novela de Kafka, en donde vemos que una persona es tomada por la fuerza y de forma arbitraria sin saber de qué se le acusa. Y en toda la novela no logra saber de qué se le acusa. En el caso de un error, ya hablamos del silencio y hablamos de la arbitrariedad. En el caso de un error de la administración, digamos que podría ser una sentencia mal confeccionada. Y en el caso del estudiantado de criminología, estamos ante la importancia que el debido proceso en la realización de una investigación criminológica sea respetada. Y entonces, ese respeto debe ser en la parte procedimental como también en la parte legal. En la definición que leímos, dijimos una arbitrariedad no solo de parte de los aplicadores del derecho, sino también del propio legislador. Cuando hablamos del legislador, estamos hablando de la Asamblea Legislativa, que es la entidad en Costa Rica que establece las leyes, ¿verdad? Y la aplicación de la ley y la aplicación del derecho, podríamos hablar no solo del juez o jueza, podríamos hablar de la persona magistrada, podríamos hablar inclusive de la persona policía o la persona criminóloga. Es decir, de una u otra forma hay una aplicación del derecho y de la ley en el mismo proceso investigativo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando en la carrera de criminología del respeto del debido proceso, estamos pensando en que, en este caso, el administrado o la persona administrada, la ciudadanía, va a depender de la responsabilidad ética y el respeto del debido proceso por parte de la persona criminóloga. Desde el punto de vista de la universidad, es muy importante que no solo la profesional, el profesional conozcan técnicamente el desarrollo del devenir de su carrera, sino que también es muy importante el cumplimiento de las obligaciones éticas. Ahora bien, ¿qué dice nuestra Sala Constitucional sobre el debido proceso? Vamos a leer un extracto de una definición importantísima que ha hecho la Sala Constitucional respecto al debido proceso. Contarles al estudiantado que una de la ropita de dominguear de la Sala Constitucional es precisamente el manejo de la definición del debido proceso. Dice la Sala Constitucional costarricense sobre el debido proceso: el concepto de debido proceso envuelve comprensivamente el derecho progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales, de carácter procesal o instrumental. Y cuando hablamos de carácter procesal o instrumental, estamos hablando de la investigación en criminología, cuyo disfrute satisface como conjunto de garantías de los derechos de goce, cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades e intereses de la persona humana, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. Cuando hablamos de derechos fundamentales, y ahorita vamos a entrar en ese punto, estamos hablando de los derechos que están consignados en la Constitución Política, ¿verdad? Entonces, en la universidad estamos normalmente escuchando hablar de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Los derechos humanos, de acuerdo al derecho internacional, y los derechos fundamentales de acuerdo a la Constitución Política, es decir, de acuerdo al derecho constitucional. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la Sala Constitucional? Bueno, la Sala Constitucional es la entidad de gran prestigio y de tremenda jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico que cuida que todas las leyes, reglamentos, decretos sean correspondientes a la Constitución. Es decir, si una ley los diputados la aprueban y alguna persona ciudadana o igual un mismo diputado solicita que la Sala Constitucional revise esta nueva ley, la Sala Constitucional podría decir: esta ley es inconstitucional porque quebranta la Constitución en esto, en esto y en esto. O bien la ley tiene un artículo inconstitucional, pero el resto de la ley
es totalmente constitucional, por ejemplo. ¿Y qué pasa en ese entonces, cuando dice que hay algo que es inconstitucional? Bueno, cuando una ley es inconstitucional, entonces la ley deja de tener su alcance, o los artículos que no son constitucionales dejan de aplicarse. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía de las leyes, ¿verdad? Como ver la pirámide de Maslow. Cuando ustedes han estudiado en generales y ven la pirámide de Maslow, se dan cuenta que hay una jerarquía de necesidades. Pues igual hay una pirámide jerárquica de, digamos, de las leyes, siendo la ley constitucional, en el caso de Costa Rica, la Constitución Política, nuestra máxima ley. Después siguen los tratados internacionales, después siguen las leyes, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la ley de tránsito, después siguen los reglamentos y después los decretos. ¿Quién establece los decretos? Bueno, el gobierno central, el Poder Ejecutivo. Entonces, repitiendo, hay una jerarquía de las leyes donde está primero la Constitución Política, los tratados internacionales, después van las leyes, después van los reglamentos, después van los decretos. Y si quisiéramos, podríamos decir que en la base de esa pirámide está la costumbre. Es decir, que a falta de ley, entra la costumbre. ¿Sí? También tomar en cuenta, porque sé que las personas estudiantes de criminología saben mucho de derecho, hay también corrientes, ¿verdad? En donde se dice, hay una corriente constitucionalista que dice que la máxima ley, la más importante es la Constitución, y hay una corriente internacionalista, es decir, conforme al derecho internacional, que lo que dice es que la máxima ley es el tratado internacional, es decir, el derecho internacional, porque el derecho internacional modifica a la propia Constitución. Entonces, en la onda de los derechos humanos, que se tratan inicialmente de derecho internacional, porque son tratados, convenios internacionales, estamos hablando de esa segunda corriente, que considera que el tratado internacional, todo el derecho internacional, es, si se quiere, más importante que la propia Constitución. Entonces, ahorita vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Cátedra Sin Fronteras. ¿Sabías que? Se conoce como prueba espuria la exclusión de cualquier dato probatorio que, en su obtención, haya generado una violación de derechos y garantías constitucionalmente reconocidas. Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica, rescatando tradiciones, Radio Nacional. Onda UNED. Acortando distancias. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Cátedra Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy estamos conversando con el tutor Sergio Arce, encargado de la asignatura Intervención Social y Educativa de la Persona Infractora, y estamos hablando sobre el debido proceso. Ahora bien, don Sergio, ¿qué es un derecho fundamental? Un derecho fundamental es todo aquel derecho que está resguardado en la Constitución Política. Por ejemplo, el derecho a la educación en Costa Rica, el derecho al trabajo. Se darán cuenta ustedes que muchos de esos derechos son los propios derechos humanos, pero ahorita vamos a entrar a ver las diferencias. Entonces, el derecho fundamental está en la Constitución. Ahí podemos ver cómo se refleja las diversas acepciones de lo que es el concepto de libertad. Algo habíamos visto en una de las tutorías y hablamos de la libertad de tránsito, ¿verdad? Y también podemos recordar que durante la pandemia se vio limitada la libertad de tránsito en Costa Rica. ¿Por qué? Porque habían horarios en los que no se podía salir, protegiendo un bien fundamental de la sociedad, que es la salud pública. Entonces, en aras de ese bien fundamental, se le prohibía a la gente ejercer su libertad de tránsito. Por eso ustedes van a recordar que muchas veces en los medios de comunicación se cuestionó si las medidas del Ministerio de Salud y el gobierno central eran constitucionales.
si estaban quebrantando derechos de las personas. Voy a meter ahí la cuchara, que eso era durante la pandemia por el COVID-19, por si acaso alguien luego está viendo esta transmisión dentro de unos años y no tenía claro el contexto. Es correcto, de la pandemia del COVID histórico del COVID-19. Entonces, en situaciones de emergencia como una pandemia, como una guerra, como un golpe de Estado, ¿verdad? Los gobiernos tienden a limitar el derecho de tránsito, pensando en un bien mayor, por ejemplo, la salud pública en el caso del COVID, por ejemplo, la seguridad del Estado o la democracia, muchas veces de forma justificada y muchas veces de forma dictatorial, ¿verdad? Entonces, ustedes recordarán, con el COVID-19 hubo esa discusión tan fuerte de que si las medidas eran las adecuadas, las equilibradas, o si más bien había un abuso de la ley, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde la salud pública, posiblemente fueron medidas muy equilibradas. Si lo vemos desde el punto de vista de la economía, muchas personas dirán, no fueron las medidas más equilibradas. Pero entonces ya entraríamos en un conflicto filosófico de entender cuál sería el valor tutelado mayor, si la salud pública o la economía. Pero ese es otro tema. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un derecho fundamental y un derecho humano? Que yo usted nos adelantaba que sí hay diferencias. Se parecen, pero hay diferencias. Sí, de nuevo, hay muchos tratadistas que consideran que es lo mismo, el derecho humano y el derecho fundamental. Ahora, nosotros podríamos, de una forma más sencilla, indicar que los derechos fundamentales, como ya lo dijimos antes, son los que están en la Constitución Política de Costa Rica. Porque no necesariamente todos los derechos humanos están consagrados en la Constitución. Y no necesariamente todos los derechos fundamentales en una Constitución son derechos humanos. Vamos a poner un ejemplo. El derecho a la propiedad privada en Costa Rica. El derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental porque está en la Constitución Política de Costa Rica, pero no necesariamente es un derecho humano. Y habrán otros países que no consagran ese derecho fundamental porque tienen un sistema diferente. Por ejemplo, Cuba. Cuba tiene un sistema diferente al nuestro en donde ese bien tutelado no es tan importante. Es decir, la propiedad es del Estado. Entonces no hace falta proteger la propiedad privada como algo fundamental. Y eso no quiere decir que sea una democracia más o menos perfecta. Es un tipo de gobierno diferente, ¿verdad? Ya si cuál sistema es mejor o peor, ya esa es también una discusión de otro programa. Pero lo que podríamos decir de una diferencia, si se quiere simplista, pero que nos sirve mucho para el análisis universitario, es el derecho fundamental está consagrado en la Constitución Política. Ahora bien, en lo que se refiere a debido proceso, ¿qué implica entonces o cómo se manifiestan o cómo también se relacionan lo que son los derechos fundamentales y los derechos humanos con el debido proceso? Bueno, como es una garantía de principios y de derechos, entonces nosotros esperaríamos que todos los procesos legales y administrativos sean conforme a la Constitución. Entonces, ¿podríamos decir que eso es un derecho fundamental o un derecho humano, el debido proceso como tal? El debido proceso es parte de los derechos humanos. Es parte de los derechos humanos porque trata de garantizar todos los derechos de las personas. Ahora, ¿cómo influye el debido proceso en la criminología? Bueno, ya habíamos adelantado un poco cómo influye el debido proceso en la criminología, en el sentido de que ustedes como profesionales de esa carrera deben hacer investigaciones, deben obtener prueba, y esa prueba tiene un debido procedimiento o un procedimiento adecuado por ley. Pongamos un ejemplo, la toma de una grabación de una conversación telefónica grabada que no tenga la autorización de un juez o una jueza, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedería? Sucedería que esa prueba es ilegal porque no fue autorizada por el juez. Entonces, quiere decir que quien tomó esa conversación está quebrantando la privacidad de la ciudadanía, de una persona ciudadana o de varias personas ciudadanas. Y puede ser que en esa conversación se hable de cosas que tengan que ver con un determinado delito, pero también se hable de cosas privadas.
de los alcances privados de la vida de las personas. Entonces, podría ser como agravante, y les repito, que esa prueba que obtuvo el investigador o la investigadora especialista en criminología haya sido obtenida, fuera de la ley. Esto quebranta totalmente el debido proceso, no solo porque se irrespete la privacidad de las personas, sino porque no cumplió las reglas. Entonces, ¿qué consecuencia podría tener? Bueno, ya hablamos de una consecuencia para una persona común y corriente, que le escuchen, le graben una conversación telefónica privada y que la presenten como prueba, la ilegalidad. Ahora, si la contraparte logra probar fácilmente que esa prueba no fue autorizada judicialmente, entonces el caso se cae. Y esa investigación que hizo la persona criminóloga va a quedar sin efecto, o no va a obtener, más bien, digámoslo mejor, no va a obtener los efectos esperados. Y eso va a generar una presión de la opinión pública, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos en los medios de prensa que tal investigación y que las personas andan libres y que todo el mundo sabe que esta persona era culpable, o este grupo delictivo eran culpables y no los agarran y andan en las calles, pero tal vez sucede que no pudieron probar los hechos delictivos, o bien las pruebas fueron obtenidas de forma inadecuada, contra la ley, contra el debido proceso. Entonces, usted me preguntaba, la relación entre la criminología y el debido proceso va por ese lado. Es decir, es una investigación en que la persona criminóloga, con la sagacidad del caso, con su capacidad técnica, tiene que cumplir un objetivo, pero ese objetivo y ese cumplimiento tiene que ser acorde con la ley, porque si no se cumple con la ley, el proceso se va a caer, ¿verdad? Y si el proceso se cae, no se van a obtener los resultados requeridos, que puede ser para la sociedad común y corriente, puede ser obtener un culpable de un hecho delictivo, llegar a la verdad, ya más si nos ponemos desde el punto de vista de los criminólogos y criminólogas, la obtención de la verdad a través de un proceso científico. No lo vamos a lograr, y tal vez sí logramos la verdad, pero no lograr que hay un hecho delictivo y que una persona debe pagar una sentencia en el sistema penal, digamos. En resumen, debido proceso tiene que ver con la aplicación de los procedimientos de acuerdo a la ley en lo que tiene que ver con la criminología. Ahora bien, digamos, esto que usted comentaba era muy importante sobre lo de la opinión pública, de cuando personas que todo parece indicar que sí son culpables de un delito y que se les tiene que dejar en libertad porque tal vez no se cumplió con el debido proceso. Ahora bien, cuando las personas escuchan eso, la sociedad en general dice como, ¿cómo es posible esto? ¿Verdad? Que aquí, que allá. Sin embargo, también quisiera como que habláramos un poco sobre cómo el debido proceso también puede proteger a personas que han sido culpadas de un crimen, pero que resulta que son inocentes. Bueno, su observación es muy, muy importante, y de hecho, en una de las tutorías conversamos del tema. Resulta que los debidos procesos y los propios derechos humanos están hechos para proteger a la ciudadanía, ¿cierto? Y están hechos para proteger a la ciudadanía respecto al Estado. Primero respecto al Estado y después respecto al resto de personas. Antes lo habíamos dicho, respecto al silencio del Estado, respecto al error del Estado, respecto a la arbitrariedad del Estado, ¿sí? Y entonces a lo que vamos con esto es que la gente que no tiene una capacitación técnica y profesional como la tienen ustedes, amables estudiantes, y nosotros como profesionales de la UNED, sabemos que los derechos humanos están hechos para proteger a las personas inocentes en esto que tiene que ver con los procedimientos. Entonces, desde la perspectiva de derechos humanos, es preferible que una persona culpable ande suelta a que una persona inocente esté encerrada o pierda sus libertades. Las personas comunes y corrientes, que no tienen, como tenemos nosotros, la gran posibilidad de estudiar, piensan que es una alcahuetería. Y es lo que dice la gente, ¿verdad? A nivel de opinión pública, que era su inquietud. Es que los derechos humanos son una alcahuetería.
Y no, en realidad no, es todo un sistema de protección, de garantías para las personas que puede hacer accidentalmente que alguien que es culpable ande libre. Pero en realidad porque el sistema en sí protege que nunca una persona inocente pierda su libertad, que puede suceder, ¿verdad? Y por eso entonces también hay un debido proceso, inclusive un procedimiento y un juez o jueza de ejecución de la pena, por ejemplo en Costa Rica. Es decir, cuando ya las personas han sido sentenciadas, existen procedimientos de ejecución de las diferentes penas. Entonces, todas estas garantías no son alcahueterías, son formas de respetar los derechos de las personas, inclusive los derechos de las personas que han cometido un delito o que son sospechosas, ¿verdad? Eso entonces, podríamos decir, la relación entre el debido proceso, los derechos humanos, la criminología, y volver al punto que parte del valor tutelado que está en manos de la persona criminóloga es la libertad de otra persona. De ahí la importancia del cumplimiento de los debidos procesos. Don Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Cátedras Sin Fronteras. Les agradezco mucho la invitación de nuevo. Gusto de compartir con ustedes el programa y espero que nos veamos pronto. Y antes de despedirnos, nada más recordarles que tenemos una sección en donde vamos a ver el resumen de lo que aprendimos hoy. Ya volvemos. ¿Sabías que? Los derechos humanos forman parte del derecho internacional. Llegan a constituirse en un componente del ordenamiento jurídico de Costa Rica cuando los tratados y compromisos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo son convertidos en leyes por la Asamblea Legislativa. Onda UNED. Acortando distancias. La persona profesional en criminología debe ser respetuosa de los debidos procesos, tanto legales como administrativos e investigativos. De lo contrario, se falta a la ética y se puede arruinar una investigación, porque la prueba obtenida hasta el momento sería inválida. O bien, saltarse el debido proceso podría culminar en que una persona inocente pierda su libertad. Esperamos que este programa sea de utilidad para tus estudios. Te recordamos que podés escuchar y descargar este programa en el sitio web ondauned.com, en donde encontrarás más material para este y otros cursos. Podés buscarnos también en redes sociales. En Instagram y Facebook nos encontrás como Onda UNED. Onda UNED. Acortando distancias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Onda UNED. Esta producción fue posible gracias al apoyo de el tutor Sergio Arce en producción y como especialista invitado, Diana Bokenford y José Navarro en locución, Andrés Francisco Chávez como técnico de transmisión y Ángela Arias en producción y conducción. Muchísimas gracias y te esperamos en la próxima emisión de Onda UNED. Hasta entonces. Onda UNED. Imagen y sonido, hasta donde estés. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.